el trato a los animales desde y en la educación. La educación en valores también debería considerar a otros seres vivos con capacidad de sentir y sufrir. Los derechos de los animales, acercamiento a los conceptos de especismo. Pero, lógicamente, donde las hegemonías se presentan como algo inamovible, incuestionables, se van generando resistencias, figuras, ante lo que no tiene justificación. Y en el caso de los derechos de los animales, hay mucha tela cortada que vaya uno a saber por qué cuestiones han quedado olvidadas, ocultas. Elucubración mediante. Y es variada las reseñas que ya en la Grecia de Pitágoras él mismo proclamaba que no consideraba ético el alimentarse de animales y sus despojos. Mientras los hombres sigan masacrando animales, se matarán unos a otros. Aquel que siembra el crimen, el dolor, no puede cosechar la alegría y el amor. Aunque se pretenda decir que los animales o el planeta están y deben estar al servicio de los seres humanos, es algo que daría carácter superior a una especie por sobre otra, similar a una dictadura, pero en este caso, una dictadura de una especie animal por sobre las otras existentes. Infinidad de tendencias han hecho hincapié en promover la alimentación únicamente en base a vegetales, dejando de lado incluso a los derivados animales, los cuales son obtenidos a través de la tortura y el sufrimiento, debido a lo que supone la esclavitud a los animales, y quitando la impronta de que estos sean considerados máquinas o propiedad privada generadora de plusvalor, y también alegando en muchas de las veces el hecho de que los primeros homínidos eran frugívoros y nuestra composición fisiológica no se adecua de forma positiva ante el consumo de materias de origen animal. Pero claro, ante esta base no muy sólida hay voces discordantes que afirman un pasado de corte cazador carroñero. No podemos negar que hay varias tendencias como teorías, pero este tópico no es al que más prefiero ahondar en esta reseña. Científicos como Leonardo da Vinci promovían a través de escritos su posición ante los animales. Para muestra podemos anotar esta. Realmente el hombre es el rey de las bestias, porque su brutalidad excede la de ellas. Vivimos de la muerte de otros, somos como cementerios andantes. Llegaría el momento en que el hombre verá el asesinato de los animales como ahora ve el asesinato de los hombres. También personas ilustres como Einstein abogaron por una dieta libre de crueldad. En muchos casos no es solo la salud la que se toma como punto de discordancia con el papel que el poder basado en el consumo de animales, sino que el factor ético es el que se pone por delante junto al uso de razón y evolución de la humanidad. En lo referido al vegetarianismo y al vegetarianismo, conocido también como veganismo, que es una forma de vida donde no se utiliza derivados como leche, huevos, miel, carne, cuero, artículos provenientes de la bisección, son muchas las personas que lo practican, pero pocas veces escuchamos esas voces disidentes porque son pocas las personas que toman a esto como una postura importante a difundir desde los ámbitos políticos, laborales, de estudio, familiares, porque se toma a esto como algo netamente personal, donde no se quiere discrepar con la vida cotidiana, costumbres, tradiciones alimentarias, espectáculos, etc. Ya que vamos a ver que desde la postura de la lucha por la liberación animal, esto tiene componentes colectivos a considerar, desde una óptica que tiende a quebrar con preconceptos y con mucha ignorancia. Los cuerpos de ideas se van solidificando cuando ellos mismos se reconocen. Es por eso que quizá, en torno a este tema de los derechos animales y a la posición que se toma en muchos aspectos cotidianos, no es la que el tema requiere.
y no se puede dejar para después un tema referencial en la vida de muchas personas que proclamaban su postura sin ningún trabajo ni miedo de ser tildado. Tal es el caso de George Bernard Shaw: yo aparento la edad que tengo, son los demás quienes se ven más viejos. Pero ¿qué se puede esperar de gente que se alimenta de cadáveres? Tenemos como elementos a ver cotidianamente que los derechos a los animales se ven violados en diversos ámbitos, los que vemos y son permitidos ver, como la explotación en la tracción a sangre como animales de tiro o de deportes. La explotación es la misma, porque nos referimos al uso y explotación ejercida a los animales, desde la comida, leche, huevos, carne, hasta espectáculos donde se realza el uso y la dominación ejercida a los animales, como las domas, jineteadas, carreras hípicas o corridas de toros, depende del país o cultura, riñas de gallos, consumo de vestimenta, disección en laboratorios, centros educativos, y hay más. El especismo es la discriminación ejercida hacia las demás especies animales, y se hace necesario en este acercamiento a los derechos animales citar aquí una breve reseña del Boletín Antiespecista de la Organización Alternativa para la Liberación Animal de España. ¿Qué tipos de especismo existen? Bueno, la forma de especismo más común y concretamente la que trataremos es la denominada especismo antropocéntrico, es decir, la idea de que aquellos individuos que no pertenecen a la especie humana pueden ser discriminados por el mero hecho de no ser humanos. La idea de que los intereses de los humanos merecen más consideración que los intereses de los demás animales suele defenderse de dos maneras diferentes. Por un lado, se afirma que la simple pertenencia a la especie humana es motivo suficiente para ser respetado, concluyendo así que quienes no pertenecen a este grupo no deben ser considerados de igual forma que nosotras y nosotros. Y por otro lado, se defiende que la posesión de características exclusivamente humanas, tales como diversas capacidades cognitivas o la posesión de un lenguaje, nos legitiman a discriminar a los demás animales que supuestamente carecían de ellas. Especismo antropocéntrico. Según el primer argumento, el hecho de no pertenecer a un determinado grupo, la especie Homo sapiens sapiens en este caso, es motivo suficiente para ser discriminado. Quienes defienden esta idea no ofrecen ningún motivo por el cual el pertenecer a la especie humana es requisito indispensable para ser respetado. Discriminaciones tales como el sexismo o el racismo se basan en esta idea. Por ello, si la aceptásemos, toda discriminación basada únicamente en el grupo al que pertenezca un individuo estaría justificada. Las mujeres podrían establecer que los hombres no deberían ser respetados y utilizarles como material de laboratorio o como comida, algo que es tan injusto como que nosotros hayamos establecido que los demás animales no deben ser respetados por el simple hecho de ser diferentes. Sin embargo, lo cierto es que la especie en la que seamos clasificados no es un criterio relevante cuando hablamos del interés de un individuo en evitar el sufrimiento y la muerte y disfrutar de su vida. Tanto a un niño como a una niña, o una vaca, o una gallina les importa su vida y tienen interés en vivirla sin ser perjudicados o perjudicadas. La única característica relevante a tener en cuenta para respetar dichos intereses es la capacidad para sentir,
capacidad que compartimos con el resto de los animales. Quizá a más de uno de nosotros nos llega de forma algo fuerte, pero es así de fuerte la propia discriminación y poder ejercido a diario. Desde los lugares más cotidianos, una cuasi microfísica del poder, pero ejercida a los animales, basada, podemos decir, en un imaginario colectivo institucionalizado y casi inamovible de nuestros esquemas conceptuales, de nuestro bagaje cultural. Seamos del estrato social, económico, educativo que seamos, en todos los ámbitos se les usa a los animales como si fueran objetos de consumo inanimados, recursos, juguetes, armas, herramientas, protección, propiedad privada, etc. Si hiciéramos un raconto histórico acerca de qué personas hicieron del respeto a los animales parte de la ética en la vida diaria, nos iríamos de tema, pero pues podemos ver que en todas las épocas han existido personas interesadas en el tema y que lo practicaron. En nuestro país también podemos hacer referencia a una persona dentro del campo educativo y postulante también en cuanto a la propagación de tales ideas y del naturalismo y higienismo como forma integral de vida, ya por los años 30 del siglo XX. El profesor Dr. Antonio Valeta profundizaba acerca de temas como el respeto a los animales en libros como El naturismo en el hogar, Montevideo, 1931, quinta edición. Régimen vegetariano, octava edición, editorial Higiene y Salud, Montevideo, 1935. Pero bueno, promotores y detractores de las formas de vida hay en todos lados, tal como lo vivenciamos en nuestras prácticas docentes. Pero aquí entra a jugar un elemento que muchas veces, debido a nuestra propia ignorancia, está más allá del cuerpo teórico, filosófico en cuestión. O si tal o cual persona quiere acercar agua para su propio molino, aquí no estamos hablando de que tal postura se vea beneficiada si hablo o expongo de tal forma al tema, sino que los principales y directamente beneficiados en el tema de cuestión, que son los derechos de los animales, tienen su lugar, y salir de este estado de alienación que minuto tras minuto acompaña nuestra existencia, donde desde los ámbitos más y menos pensados los animales son objeto de uso y abuso por parte de la especie racional. Surgen muchas preguntas, contestadas con otras interrogantes. ¿Deben tener derecho los animales, los demás animales? ¿Solo los seres humanos debemos tener derechos? Podemos, como digo, compartir o no todo eso, pero hay otras cosas que forman parte necesaria en nuestra vida, en nuestra actividad diaria, y es el informar acerca de esto, el no negar que existen otras alternativas ante la crueldad hacia los animales. ¿Con qué otro nombre se puede nombrar el que me quieran obligar a alimentarme de un bebé de vaca o de cerdo porque hay una fiesta que dicen ser en recuerdo del nacimiento de un niño llamado Jesús? ¿O parece necesario educativo enseñar los golpes por parte de personas encima de caballos en una semana que reciben muchos nombres solo porque eso lo hace a la tradición? Negar la existencia de formas de vida es negar la propia dinámica de la vida y la muerte, de que somos sujetos de cambio. Junto a las sociedades donde nos desarrollamos, podemos ver que existen alternativas diversas para estudiar lo ya estudiado por miles de personas y que no son muy fiables los métodos de la denominada bisección. La disección de animales vivos es practicada en numerosos institutos educativos, pero pocas voces contrarias se levantan ante ella. Claro, hay que legitimar determinados conocimientos, pero hay posiciones, por ejemplo, de la Liga Mundial Antibisección, LIMAF, con sede en Suiza, que afirma que los experimentos hechos en animales no son extrapolables a los humanos. Recuerden a la talidomida, que fue probada en animales, pero que tuvo consecuencias nefastas en los recién nacidos. A casos como la aspirina, que a los humanos no nos hace nada, pero que a los ratones los mata de forma fulminante. Esto no tiene que ver con el dinero que se disponga, porque muchas veces a los animales les compran para realizar diversos experimentos
de imágenes a través de computadoras, las soluciones están cercanas. En nuestras prácticas diarias muchas veces no cuestionamos nada de nada. Pongamos un poco la mano con el corazón y analicemos si los animales tienen alguna consideración dentro de los programas educativos, donde no solo se les considera como una mercancía, un vehículo, medio de transporte, fuente de proteínas, o res significa cosa, objeto de estudio, pero nunca sujeto al cual podamos tratar de igual a igual en términos de derechos. Al desconocer posturas o no mostrarlas, estamos también haciendo estragos en la tan mentada laicidad. Porque si debemos ofrecer a los estudiantes la mayor parte de elementos para conocer o reconocer, estamos dejando de lado una gran parte de aportes teóricos y prácticos por fuera del asunto educativo. Hay datos más significativos que el geógrafo Alexander von Humboldt comentaba 1769 a 1859, el hecho de que la misma extensión de pasto necesario para ganado que alimente a 10 personas, cultivado con judías, lentejas y cebada, alimentaría a 100 personas. Otros tantos geógrafos, como Reclus, optaron por una vida basada en vegetales, pero pocas veces aparecen en cursos esas características de estas personas, y no considero que las elecciones y decisiones pensadas de las personas estén por fuera de su actividad profesional, sino que considero que cuando no se nombran esos aspectos es por mera ignorancia y prejuicios, como si una forma de vida basada en el respeto a los animales fuera bien visto como algo de snob farandulesco. Fulanita está con la dieta X, ¡qué simpática! De esta forma vemos que cuando no se visualizan los propósitos éticos en lo que se lleva a cabo, cae en el menosprecio y banalización por parte de gran parte de las personas. Alienación expectante y espectacular mediante, no nos olvidemos. La toma de conciencia y la necesaria información y explicación del porqué de tales decisiones lleva por lo general al compromiso, no solo con la causa animalista en este caso, sino con la propia humanidad a la que pertenecemos. Y claro, la misma educación como elemento de muestra y enseñanza. Ante esto no podemos quedar absortos, ya que hay una infinidad de enfermedades originadas por el consumo de animales, como diversos cánceres, tumores, gastritis, diabetes, gota, cataratas, osteoporosis, asociadas estas dos al consumo de calcio de origen animal, y estudios también que relacionan la violencia de las personas con el comportamiento violento para con los animales en edades tempranas. Eso sí, si pensamos que en el ámbito educativo todo se produce, caeremos en el oscurantismo de muchos tópicos, no solo este, porque en lo personal pienso que la educación tiene sus elementos autónomos dentro del propio sistema y sus propios elementos para que la educación sea considerada como tal y no como adoctrinamiento para tal o cual cosa. Si el mercado precisa eso, vamos a educar para eso. Si las empresas quieren una cosa, los educamos para esto. Pero pregunto casi gritando, ¿y cuándo están los intereses de los seres vivientes teniendo en cuenta, Con esos criterios de mercantilización nos hacen ser bestias de carga y objetos de descarte en este sistema de la vida, donde el dinero es quien manda y otros únicamente obedecemos y somos solo otros objetos más para producir y producir. Si hablamos de educar, debemos hacer gala de ello. Educar para generaciones donde la enfermedad no sea fruto del desconocimiento. Y si ahí hay un papel a desempeñar, porque si sabemos el porqué de las cosas, no podemos negarlo o taparlo con la mano o con la tiza. Muy pocas veces o ninguna se toma en cuenta los aspectos de quienes practican algo diferente, toma de conciencia y empatía mediante una lección en su vida, negándose a consumir lo que de la muerte, agonía proviene, sustentando un sistema económico basado en la explotación de otros seres aparte de los humanos.
La ética también forma parte de la economía. Recuerdo del texto de Max Weber, La ética protestante y el desarrollo del capitalismo. Y vemos que la ética está en todos lados cuando hacemos algo malo o algo bueno, porque lo que es bueno o malo lo podemos discernir incluso cuando vamos a elegir algo para comer, para leer. La ética va acompañada de los valores y estamos hablando de una ética diferente, donde los animales sean considerados como lo que son y lo que nos emparenta con ellos. No podemos caer en la aceptación de formulaciones harto fraudulentas y espuras de las que la explotación a los animales ha sido siempre así. Reconocer eso sería desconocer la propia dinámica de la educación y hasta el propio planeta Tierra y su dinámica, o discriminar y poner como cortina de hierro el hecho de que, como los animales no hablan, son merecedores de la crueldad de la especie humana. Esa separación está basada en la ignorancia. Destaco unos párrafos que El mono degenerado de George Ross. Para poder defender el derecho a acosar, herir, torturar, aterrorizar y matar, hay que cometer un fraude, otorgar patente de cultura a todas las formas de denominación. Los ideólogos de tal fraude forman una casta intelectual que poco o nada tiene que ver con la inteligencia. Practican la estafa a la sociedad, creando una manifestación del desconocimiento producida por controladores profesionales de la ignorancia. La consecuencia de esta estafa constituye la galería de los horrores de la conducta despiadada, irracional y agresiva de los individuos y grupos que describieron con sus actos los pasajes más tenebrosos y sangrientos del pasado y presente humano. Liberar a los animales significa prescindir de ellos, renunciar a ellos. La agresividad de la especie humana hacia ella misma y las demás especies animales será definida algún día como el mayor delito del parasitismo criminal de la historia de la vida. Duras las palabras, pero dura es la irreflexión para con los animales no humanos también. Y si pretendemos abordar y enfocar los valores y las valoraciones en la praxis educativa, no podemos dejar detrás el daño que le hacemos al planeta, también cuando estamos consumiendo animales en forma de comida, ya que la ganadería, de la mano de la industrialización, es la que ha deteriorado ecosistemas diferentes a los existentes de forma natural, incluso en Uruguay, donde asombraba a Hernandarias las alturas de la pradera natural de más de 1,5 metros, la cual ha sucumbido ante las praderas destinadas a los animales para su cría y posterior muerte. La dinámica natural encuentra los espacios de los cambios, pero el hombre, cual ser omnipotente que creemos ser, ha apurado muchos cambios que vaya uno a saber si se le hubieran manifestado vía madre tierra. Los valores y su real transmisión es y genera una ida y vuelta cuando logramos ese famoso conflicto cognitivo, donde se remueve una o más personas ante algo que se desconoce y que tampoco se cree mucho en primera instancia. Muchas dudas se manifiestan cuando se nombra algo donde difiere de lo establecido, y más si es establecido por la televisión, el marketing, las imágenes publicitarias, y es ahí donde la educación debe mantener una pelea por la enseñanza, no como objeto de poder y legitimación, sino que es ante el beneficioso camino de la duda, donde también se puede aprender. Muchas palabras vamos escuchando a través de los corredores, salas, pasillos y aulas cuando se nombra la palabra valores. Ese con ella se engloba a todo o casi todo, tanto a lo que se le da valor como a lo que no se le da sentido. En el caso de la vida, es la de los animales, la que parece no tener valor o valoración, depende de la acción que se consume en el momento. Hablamos también de reciclarnos de tal o cual estudio que debemos profundizar, pero hemos quedado con el banquinas de lo que le hace a los valores a los demás seres, esa filosófica y terrible otredad tan nombrada. ¿O acaso no nos puede interesar el prójimo que no sea de la especie humana?
Y no esperen que nombre que en tal o cual país se hacen maravillas, porque eso es como menospreciar nuestra capacidad y tarea. El valorar a las demás especies de forma igualitaria no va en menoscabo de nosotros como animales humanos que somos, porque esa fuerte elaboración legitimada de forma consuetudinaria que dice le importan más los animales que las personas no tiene base netamente real. Si hablamos de igualdad, es eso y no otra cosa en detrimento de otros seres. No vivimos solos y solas en este planeta. Tenemos una forma de relacionarnos muchas veces descuidado desde las pequeñas y nada tenidas en cuenta cotidianidades. Pero por pequeñas que parezcan, son demasiado significativas ante los actos que inciden de forma global. Conocemos muchas cosas en nuestra labor educativa, pero ¿somos conscientes y sinceros ante todo lo que desconocemos? Conocemos una pirámide basada en la dominación del hombre ante las demás especies, pero desconocemos la horizontalidad que podríamos llevar en nuestro relacionamiento con ellos mismos. Me refiero a la denominada pirámide alimentaria, donde se sitúa el hombre por encima de todos los demás seres. Podemos ver también de forma implícita una fuerte carga sexista en ello. El antiespecismo es la oposición al especismo consciente o inconsciente, practicada a diario por casi toda la especie humana, independiente de si somos de una sociedad civilización occidental o de una cultura primitiva, negando el autoritarismo ejercido a las demás especies animales, proponiendo una ética basada en la igualdad de derechos. Un derecho tan importante como el derecho a la vida no puede ser monopolio exclusivo de la humanidad, sino que podemos trasladarlo a otros animales, ya que eso no trae aparejado elementos negativos para nosotros. Tratemos de salir de esa construcción sociocultural, económica, política, económica, valórica, que únicamente tiene en cuenta a los animales como máquinas, objetos de uso y consumo y de estudio, experimentación para legitimar de forma fraudulenta crímenes sangrientos. Hablemos de bisección, claro, juguetes, herramientas de trabajo, desde las aberrantes bisecciones hasta las carreras de animales por apuestas, peleas, tiro. Los considera seres inanimados e insensibles, carentes de alma y de la capacidad de sufrir, según los más reaccionarios que antaño afirmaban esto en los pobladores de los pueblos originarios de América, generadores de dinero post-mortem, seres en los cuales se practica el autoritarismo legitimado, porque ha sido siempre así, la tradición y muchos ejemplos que podemos ver y sentir en nuestra cotidianeidad, demasiado salida de la realidad de otros seres. Pensamiento y acción son parte de la razón enseñada o no en nuestra actividad diaria, material que ha influenciado la elaboración de lo escrito. El planeta de los simios, serial televisada de la década de los 70 del siglo XX, La isla del Dr. Moreau, película con Marlon Brando como protagonista, Rebelión en la granja de George Orwell, reedición de bolsillo 1999 anagrama, 12 monos, autor Terry Gilliam, actores Brad Pitt, Bruce Willis, Madeleine Stowe, Universal Pictures en 1995. Ciencias sin fronteras, Holocausto, conferencia de la Liga Mundial contra la Bisección, Limaf, 1996, Suiza. La vuelta a la naturaleza, el pensamiento naturista hispano, 1890 al 2000, naturismo libertario, trofología, vegetarianismo naturista, vegetarismo social y libre cultura, José María Rosselló, Virus Editorial, Barcelona, España, 2003. El juicio de los animales, por Jorge Ledesma, primera edición, agosto 1997, Angelino, editora argentina. La dieta ética, veganismo, de David Román Estrella Vilaplana, España, el 2002. El naturismo en el hogar,
Montevideo, 1931, quinta edición. El régimen vegetariano, octava edición. Editorial Higiene y Salud, Montevideo, 1935, Antonio Valeta.